Vamos a iniciar el desarrollo de este videojuego desde cero para que podamos complementar lo tratado en clases. Así que lo primero que voy a hacer luego de haber elegido el tipo de proyecto, voy de inmediato a importar algunos assets que voy a emplear. Esos assets ya se los hemos compartido, así que lo único que hay que hacer es dirigirnos a la carpeta donde lo hemos descartado y arrastrarlos hacia nuestro proyecto. Pero previamente voy a ir a la pestaña de proyecto. Tenemos una pestaña, una carpeta que dice Assets, escenas. En Assets voy a hacer clic derecho y voy a crear un nuevo folder que van a ser simplemente los sprites. Ingreso a sprites y hacia esta carpeta es hacia donde voy a arrastrar los gráficos que voy a emplear. Bien, y el primero que voy a utilizar es este gráfico, que es un PNG, así que simplemente lo puedo arrastrar hacia la vista jerarquía para hacer que se ubique al centro de pantalla, o puedo arrastrarlo a la vista escena a una ubicación específica. Si nosotros hacemos doble clic sobre Spaceship 2D, podemos verlo, digamos, ampliado, ¿no? Y con el ratón del mouse, con la rueda central, puedo aplicar algún zoom. Entonces puedo tener esta vista de cámara donde el área de la cámara visible es el borde blanco. Además, también puedo pasar a la vista game para ver de que en realidad con relación al tamaño de pantalla es, digamos, demasiado grande, ¿no? Ok, pero lo que vamos a hacer es cambiar el aspecto de la pantalla a un aspecto, digamos, mucho más asequible, por ejemplo a un WXGA. Ok, es lo primero que vamos a hacer. Y también voy a hacer lo siguiente: voy a aplicarle un zoom al gráfico de la nave, dándole, por ejemplo, un escalado de 5 en X y un escalado de Y de 5 también en Y. Okay, con lo cual ya tenemos acá a la vista a la nave. También voy a movilizar este objeto nave más hacia abajo y por supuesto le voy a poner un nombre, ¿no? En este caso va a ser nave, y donde nosotros podemos aplicar, por ejemplo, o visualizar los datos de su posición, rotación y escalada. Bien, como dijimos muy brevemente en la clase, lo primero que tengo que hacer es aprender a mover a un GameObject. Por lo tanto, eso lo podemos hacer con scripts, así que voy a generar un nuevo folder al cual voy a denominar scripts, donde voy a tener los programas a utilizar. Entonces voy a crear un C# script al cual le voy a llamar mover nave, por ejemplo. Hay que tener cuidado de no colocar espacios en blanco porque eso genera una clase. Entonces acá hacia la derecha, mira, acá hacia la derecha podrás apreciar la estructura básica que genera Unity para este archivo de C# y nos dice que es una clase mover nave. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es inmediatamente aplicarle un doble clic a este archivo para que se invoque al IDE por defecto que se le ha asociado. ¿Ok? Bueno, está haciendo una pequeña actualización, pero a continuación doble clic y va a cargar el IDE por defecto. Vamos a hacer la primera prueba que indicamos en clase, que es modificar únicamente la propiedad position del objeto transform en su coordenada en X. Ya, entonces hacemos eso. Lo que ha cargado es lo siguiente. ¿Sí? Entonces tenemos dos métodos por defecto que se agregan a la clase mover nave, que es el método start
y el método update. Como dijimos, el método start se ejecuta al inicio y solamente durante una vez, solamente durante el primer frame. ¿Ok? Así que esto puedo irlo retirando. Y el método update que se ejecuta cada vez por cada frame, por cada FPS, como muchos les gusta denominar, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es declarar un objeto vector3, un objeto de tipo vector3. Ya. El cual voy a llamar, por ejemplo, posición temporal. A continuación, en el update vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que posición temporal adquiera los valores de esta clase, o sea, donde está insertado este objeto, ¿ok? Y obtenga su elemento denominado transform. Entonces, de ese transform vamos a obtener su componente posición y lo estamos guardando en posttemp. Por lo tanto, posttemp ahora ya puede acceder al componente en X, y como queremos hacer un primer ejemplo, muy básico por supuesto, vamos a hacer que posttemp en su componente en X se incremente en 1. A continuación, simplemente vamos a hacer que a esta clase, a su componente transform, a su componente position, se le asigne el valor de posttemp. Recordemos que el componente position tiene en realidad elementos para X, para Y y para Z. Entonces lo que hemos hecho en la segunda línea es lo siguiente. ¿Ok? Hemos guardado, suponte que al principio, como estaba en el centro de pantalla el gráfico de la nave, al principio sus valores eran estos, ¿no? 0,0,0. Entonces, al asignarle 1 en un frame, su coordenada en X pasaba a ser 1,0,0. En otro frame, acuérdate que esto se hace por lo menos 30 veces por segundo, en otro frame pasaba a ser en X 2, porque dice que tomábamos el valor actual, que era 1, el anterior más precisamente dicho, y le sumábamos 1, ¿no es cierto? Entonces iba a irse modificando en esta secuencia, ¿no? Luego pasaba a ser 3,0,0 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, y este valor, por ejemplo, el valor 1,00 se le va asignando al componente position de esta clase. ¿Ok? Pero no es de la clase mover_nave, sino de dónde insertemos este script. Eso es importante que quede bastante claro. ¿Ok? Este this se refiere no a esta clase, sino a donde hemos nosotros insertado el script. Muy bien, entonces guardo esto y lo que voy a hacer es asociar este script al objeto nave. Lo puedo hacer de esta manera. Si reviso el inspector de nave, veremos que ahora tiene un componente más, ¿no? Antes tenía transform, tenía un sprite renderer, que es el que permite visualizar el gráfico, el PNG, y ahora también tiene un componente mover nave. Al principio solamente era este componente transform. Entonces ahora vamos a pasar a ejecutarlo. Y como pueden haber visto, se fue de inmediato. Fue un movimiento bastante rápido, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es suavizar ese movimiento, y lo podemos suavizar de distintas formas. Una
de los más usuales para suavizar ese movimiento es aplicar lo que nosotros denominamos el elemento de time.deltaTime. ¿Está bien? Entonces voy a ponerle que se llame a la clase time y específicamente a su propiedad deltaTime. Esto nos va a permitir suavizar el movimiento. ¿Ok? Time.deltaTime no utiliza digamos, el generador de clocks del procesador, y eso es lo que permite que sea independiente de la velocidad de la computadora. Vamos a borrarlo y ahora a probar. Probablemente se note un ligero cambio, ahí está, ok, pero ahora quisiera tener también un control mucho más preciso, y para ello voy a agregar un componente, una variable que yo pueda intervenir desde afuera de la clase. Entonces voy a agregar una propiedad pública. Entonces public, por ejemplo, de tipo float, velocidad, que podría iniciar en 0, no hay ningún problema, pero al momento de asignar el valor de cambio lo puedo multiplicar por este valor de velocidad. Guardamos el cambio y fíjate que ahora en el script de nave tenemos lo siguiente. En el script de nave, como he declarado una propiedad de acceso público, es posible ahora modificar la velocidad de la nave. Entonces, si nosotros ejecutamos, ahorita está la velocidad en 0, por eso no se mueve, pero si le pongo 1, o le pongo por ejemplo 3, o le pongo -1, ojo con ese detalle, si le pongo un valor negativo, fíjate el movimiento a la izquierda, ¿sí? O le puedo poner por ejemplo un valor muy pequeño o un valor positivo grande, ¿no?, para manejar la velocidad. Entonces me imagino que ya hasta este punto hemos entendido cómo es que logramos manipular el movimiento, al menos utilizando el componente transform. Ahora, si ustedes ven cómo está la secuencia en la diapositiva que se les ha compartido, habrán notado que también podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Simplemente invocando a un método que tiene el objeto transform. Por lo tanto, estos podríamos nosotros comentarlo. Comentamos este código y lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente, ¿no? Voy a llamar al objeto transform, pero a su método translate. Y acá le voy a decir que haga lo siguiente, que aplique un vector tree en su forma de write. Ahorita explicamos con detalle, multiplicado por la velocidad que se indique, multiplicado por time.deltaTime. Le pondríamos a esto un punto y coma y veríamos lo siguiente, que lo que estamos empleando o estamos llamando vector tree o write en realidad es simplemente un vector de 3 dimensiones. Mira, es un vector de 3 dimensiones, como ya sabemos, x, y, z, pero en este write es con el componente en x en el valor 1. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, el translate le indica cuánto debe moverse. Entonces, al efectuar esta multiplicación, se multiplicaría por la velocidad, por ejemplo, 2, 1 por 2, el
la cantidad de movimiento sería 2 en X positivo, en Y sería 0 por este valor, lo cual daría 0 también, en Z sería 0 por este valor, lo cual no generaría ningún movimiento en Z, ¿sí? Además que estamos en 2D, y el movimiento sería únicamente en X, dependiendo de la velocidad. Lo vamos a probar entonces. Guardamos, retornamos, y ahora vamos a probar. Inicialmente mi velocidad está en 0, le puedo poner 1 por ejemplo, o le puedo poner -1. La ventaja que tenemos con este método que acabamos de ver es que es mucho más sencillo, ¿no? Hay que, eso sí, entender cómo es que opera. El translate dice, agrega movimiento en lo que tú especificas, ¿no? En lo que tú indicas. ¿Cuánto de movimiento le estoy agregando? Le estoy agregando en cada frame 1,0,0. ¿Ya? ¿Sí? Otra forma de efectuar el movimiento sería agregando al objeto nave un rigid body. Entonces, para hacer esto mucho más sencillo, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? De este objeto nave, bueno, primero lo detengo, ok, y voy a decirle que ya no quiero que utilice este script, así que voy a remover el componente para que ya no lo asocie a la nave. ¿Está bien? Voy a generar un nuevo script, create C# script, ¿sí? Lo voy a llamar mover, pero RB. Ese RB es un nombre que le estoy dando solamente para identificar que lo estoy moviendo mediante un rigid body, nada más. Entonces ingresamos, acá está, mover RB, y vamos a declarar primero que nada algunas variables que se van a requerir. Por ejemplo, una variable de alcance público de tipo flotante, que va a ser la velocidad, que puede inicializar en 0, eso está muy bien. Luego una variable flotante que va a ser en dirección en X, y otra variable también flotante de dirección en Y. También voy a definir un rigid body 2D. Ahí está, ¿sí? Al cual voy a denominar simplemente RB. Uy, acá le puse rigid, ¿no? De rígido, de cuerpo rígido. Muy bien, ahora, para que podamos entender qué estamos haciendo, fíjate que voy a hacer lo siguiente. Tengo el objeto nave, y este objeto nave tiene asociados solamente un componente transform, un sprite renderer, que es el que permite visualizar el gráfico insertado, y lo que voy a hacer es agregarle un nuevo componente, en este caso un rigid body 2D. Ahí está, ahí lo tenemos, ¿ok? Si yo ejecuto en este momento, para que ustedes puedan apreciar qué efecto tiene un rigid body o un cuerpo sólido, fíjense que se cayó la nave, ¿no? Se fue para abajo. ¿Por qué? Porque el rigid body permite o se simula como un objeto sólido, y como hay una escala de gravedad y hay una masa se refiere a un peso de 1 kilogramo y una escala de gravedad de 9.88, entonces es por eso que cae, ¿no? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Que la gravedad sea simplemente 0, y a continuación voy a continuar con la programación que venía haciendo. Acuérdate que ya esta nave tiene insertado un objeto rigid body. Muy bien, entonces ingreso a lo que estoy trabajando, y lo primero que voy a hacer es lo siguiente: que el rigid body de este script se asocie o apunte al rigid body del objeto nave. Son dos elementos diferentes, ¿no?
Este es de la clase mover RB, este RB, ¿ok? Entonces yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Asóciate o enlaza al rigid body de la nave. Para eso voy a hacer lo siguiente, voy a llamar al método getComponent. Le estoy diciendo con esto que busque componentes de donde está metido este script y luego decir busca un componente de tipo rigid body 2D. ok, hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. No sé por qué este IntelliSense está tal vez muy lento, pero debemos tener bastante cuidado porque si no nos va a marcar error. Hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Muy bien, entonces puedo hacer esto, ¿no? En dirección en X obtengo lo que el usuario indica. Por ejemplo, un input.getAxis, como ya hicimos en el ejemplo anterior, obtener el valor de lo que está indicando para el eje X o para el eje horizontal, y dir Y que haga lo mismo, ¿no? que llame a la clase input método getAxis vertical. Muy bien, a continuación le voy a decir que se llame a rigid body local, ok, pero como está asociado con el rigid body de la nave, le puedo decir, ¿sabes qué? Utiliza tu método movePosition y ahí nomás me dice, ok, puedo moverlo en estos valores, en dir en X y en dir en Y, pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? No, lo necesito de esta otra manera, que lo muevas en la nueva posición, o tomes al menos el dato de la posición actual del rigid body. Mira, toma el dato de la posición actual del rigid body y agrégale este nuevo valor. Como la posición es en este caso de un rigid body 2D, tendría que trabajar con un vector de 2 dimensiones, ¿sí? Y acá le digo, ahora sí, toma dir X y a continuación toma el valor que te están indicando para la dirección en Y. Listo, y para que se suavice este movimiento lo podemos multiplicar por un time.delta time, por ejemplo, multiplicado por supuesto por el valor de la velocidad que nosotros indiquemos. Entonces podemos guardar esto y regresar para probarlo. Fíjate que acá en la parte inferior me dice de que se esperaba un punto y coma. Al parecer me olvidé. Es cierto, acá en esa línea que me está marcando faltaba un punto y coma. Regresamos. Me dice que la escritura de rigid body 2D no es correcta, ¿no? Claro, tiene mucha razón, porque esta B es así. Muy bien. A ver, ahora, ¿todavía hay algún error? Al parecer no está importando. Ok, entonces por lo que veo está escrito 2D en minúsculas, así que vamos a hacer ese cambio, ¿no? Esto debe ser así, ¿ya? Seguramente poco a poco van a ver que el IntelliSense va a entrar a ayudarnos. Todavía veo un error. Faltan los paréntesis. De ahí la importancia, ¿no? De que el IntelliSense nos ayude en la escritura para no cometer errores. Bueno, ahora sí, al parecer no hay ningún error ya. Vamos a ejecutarlo. Entonces, no nos olvidemos de especificar la velocidad. Estamos con nave
Y también no olvidemos de agregar el script, ¿no? Entonces, mover RB lo asignamos a la nave. Estos elementos, si deseo, los puedo comprimir para tener, digamos, un alcance mayor. También, antes de ejecutar, puedo proporcionar un valor de velocidad para que este sea, digamos, el valor de velocidad por defecto. Podemos empezar la ejecución. Y empezar el movimiento, ¿no? Para un rigid body este valor de velocidad es realmente muy bajo. Podríamos poner tal vez 8 para hacerlo más dinámico. Ahí está, ¿no? ¿Sí? También podríamos hacer que sea tal vez mucho más, 20. Y ahora sí lo tenemos más ágil, ¿no? Bien. Entonces vamos a continuar ahora con lo que es el trabajo del fondo. Para trabajar el fondo, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir sprites, voy a revisar el fondo y voy a verificar una propiedad. En este caso, la propiedad Warp Mode, quiero que esté en Repeat, porque lo que queremos es que esto se vaya repitiendo. Guardamos los cambios. A continuación, lo que voy a hacer es crear un nuevo material. Para mantener el orden, necesito crear un nuevo folder, material, ¿no? Y acá vamos a crear un nuevo material. Acá está. Y a este material le voy a llamar fondo. Bien. A este fondo le voy a pedir de que tenga una, digamos, una forma muy específica, porque ahorita está con una forma, un shader estándar. Le voy a decir que sea de tipo Mobileye y específicamente del tipo Unit Support Line Map. En este momento es cuando puedo seleccionar el gráfico que voy a utilizar, en este caso un background space. Bien, fíjate que nosotros podemos tener un offset o lo que se puede denominar desplazamiento dentro del gráfico, pero por ahora lo voy a dejar así, ya que ese desplazamiento lo voy a aplicar por programación. Bien, lo siguiente que necesito hacer es utilizar un GameObject, en este caso un 2D Object, o si no un objeto vacío mejor, desde el principio. Ahí está, un objeto vacío, un GameObject, al cual voy a denominar, por ejemplo, fondo. Muy bien, fondo, como es un objeto básico, ni se visualiza ni se muestra, así que voy a agregar un componente, por ejemplo, un mesh. ¿Ok? En este caso voy a agregar un mesh filter. ¿Está bien? ¿Sí? En este mesh filter puedo elegir, por ejemplo, quad. Listo. Podemos expandir esto para verificar de que tenemos este mesh filter quad. Ahora voy a agregar otro mesh o malla, si deseas denominarle, ¿no? ¿Sí? Un renderizador de mallas. Este renderizador de mallas puede ir cambiando de materiales, así que le voy a decir que utilice un material, en este caso el material fondo. Ahí está, ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer a continuación es especificar el tamaño de este quad. Es en realidad un cuadrado ahorita, lo podemos ir estirando y por supuesto acomodándolo y ya lo tendríamos, ¿no? Nosotros podemos hacer por ahora una visualización
donde vamos a tener únicamente un fondo estático. Definitivamente ya debe poderse mover. También para efectuar mis pruebas voy a ir a nave y ya le voy a poner un valor de velocidad, ¿no? Muy bien, puedo efectuar nuevamente la prueba. Y tenemos hasta ahora este movimiento, ¿no? Ahora, es importante que notemos que finalmente el movimiento que estoy dejando es mediante mover rigid body. Importantísimo ese detalle. Esto porque de alguna manera luego quiero que el movimiento pueda ser afectado por alguna colisión con lo que serían, por ejemplo, los asteroides en el juego. Para lograr el movimiento en el espacio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un nuevo script. El cual vamos a eliminar simplemente fondo. Bien, ya lo tenemos. Vamos a quitar los comentarios para que este código no luzca muy confuso y más bien se vea un tanto limpio, ¿no? Lo primero que voy a hacer es establecer un valor de la velocidad del fondo, ¿no? Del movimiento del fondo. Muy bien, también voy a hacer lo siguiente. Voy a definir una variable privada que se va a llamar que se va a llamar espacio, pero que va a hacer referencia al elemento renderer, que es el que agregamos para que muestre el gráfico, y le voy a llamar espacio. Muy bien, a continuación la variable espacio de este script lo voy a asociar con el renderer que está en la nave. Ahí está, y lo tenemos. Por lo tanto, espacio es en realidad el renderer que está en la nave. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora me bastaría con movilizarlo. Como se va a mover de arriba hacia abajo, me basta un vector 2D al cual voy a llamar, por ejemplo, desplazamiento, y lo que hago es lo siguiente. En base a un nuevo vector 2D indico que en X no debe haber movimiento, pero en Y sí debe haber un valor de movimiento dado por time multiplicado por la velocidad. En este caso les recomiendo que no utilicen delta time, sino únicamente time. ¿Ok? Bien, y finalmente para el espacio, que es el renderizador, acuérdate que tenía varios materiales, era posible asociarle varios materiales, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? De espacio a su componente material llama o invoca a la textura principal. Entonces en este caso sería la primera nada más, sería main texture, ¿sí? Y de esa textura principal a su propiedad offset. Este offset es el desplazamiento, ¿sí? Normalmente todo el material está ubicado en la coordenada 0,0 del material. En cambio ahora le voy a decir que lo mueva, y lo mueva en el valor de desplazamiento. Entonces podemos guardar esto, regresar hacia Unity, ver que lo revise, me dice que hay un punto y coma que me he olvidado, que es acá en espacio. Lo guardamos, volvemos a Unity. Al parecer ahora sí no tenemos errores. Volvemos al script fondo
y lo asociamos a esta imagen, ¿no?, que estamos utilizando como fondo. Acá tenemos el Mesh Renderer por si acaso, ¿sí?, y el elemento fondo que es el primero y que se considera como el Main Texture. Muy bien, veamos lo que hemos obtenido. A ver, al parecer por ahí hay un pequeño error. Nos ha faltado seguramente la velocidad, ¿no? Entonces, a ver cómo está esto. Velocidad está en 0, le voy a poner 1. Sí, ¿no? Solamente era asignar la velocidad. Por lo tanto, para nuestras siguientes pruebas, lo que podemos hacer es ya inicializarlo en 1, ¿no?, con tal que no estemos estableciendo cada instante. Es bueno que esto sea público porque digamos en posibles nuevos niveles yo podría ir incrementando la velocidad del movimiento del fondo para simular que mi nave tiene mucha mayor velocidad, ¿no? Ok, qué sé yo, a ver, tal vez un 5, un 2, y es más, ¿qué pasaría si le ponemos, por ejemplo, -1? ¿Okay? Entonces, fíjate cómo el trabajo con únicamente las coordenadas puede ayudarnos a simular movimientos diferentes.